Pues nada, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del registro y un poco de la experiencia que hemos tenido, que como dice Rafa, ha sido muy buena y os voy a ir explicando un poco cómo hemos ido avanzando en esto. Simplemente para introducir lo que ya todos sabéis, y es que hay una necesidad cada vez mayor de tener registros en enfermedades metabólicas y en enfermedades raras en general. Esto se ha iniciado hace unos años y es una tendencia que se está haciendo cada vez más sólida y que es absolutamente necesaria porque nos permite aunar esfuerzos para conocer cada vez más, tener cada vez más conocimientos, tener más información. Es muy difícil que en un solo centro, aunque sea un centro de referencia, se tenga una experiencia sólida en una enfermedad rara. Entonces, cuanto más centros se unan, cuanto más información haya, cuanto más colaboración también por parte de los pacientes, etcétera, mejor vamos a conocer esta enfermedad. Esto finalmente va a revertir en pautas, en protocolos basados en evidencia, en un conocimiento, digamos, mucho más real de las cosas por toda esta información que se va recogiendo, y finalmente todas estas pautas, protocolos son digamos, transmitidas, hay una información de todos los datos recogidos para que esto sea útil a los pacientes, a la sociedad, que las autoridades sanitarias también estén informadas de que estas enfermedades existen, de que tienen un peso importante, aunque sean raras, cuando se unen todos los pacientes que las padecen en Europa o en el mundo. Esto significa un volumen importante y bueno, pues es esta necesidad también de transmitir y de comunicar. Este registro, que tiene este acrónimo EIMD, que es el registro europeo de enfermedades metabólicas por intoxicación, fue una iniciativa del doctor Stefan Kolker, que es un doctor especialista en enfermedades metabólicas que trabaja en Alemania, en Heidelberg, y ha sido un proyecto financiado por la Comunidad Europea. Este registro, en realidad, lo que ha pretendido, ya veréis ahora las enfermedades que agrupa, es estudiar, hacer pues, una base de datos muy grande con mucha información sobre las enfermedades que se denominan por intoxicación. Esta clasificación ya hace más de 40 años que se realizó. Las enfermedades metabólicas, y una enfermedad por intoxicación básicamente es un trastorno en el metabolismo de las proteínas que, al no poder metabolizarse bien por diferentes defectos enzimáticos, hace que se acumulen unas sustancias que son tóxicas. Este es el principio de la definición de enfermedades por intoxicación, ya sea amonio, glutamina en los defectos del ciclo de la urea o determinados ácidos orgánicos que finalmente hacen que el cerebro, el hígado u otros órganos no funcionen correctamente. Entonces, en este registro se han registrado 11 enfermedades diferentes, las acidurías orgánicas más prevalentes, las convencionales, la aciduria metilmalónica, la propiónica, la isovalérica, la aciduria glutárica también, y por otro lado, enfermedades, prácticamente todos los defectos de los trastornos del ciclo de la urea. Todas estas enfermedades han sido las que se han estudiado y se han registrado en una gran base de datos de diferentes centros en Europa y en el mundo, ya veréis. Como los objetivos fundamentales al iniciar este proyecto estaban el de establecer un registro europeo de pacientes, con lo cual no existía. Habían algunos registros, por ejemplo, en España sí que se inició, en España y Portugal se hizo algo similar o se ha hecho de manera paralela algo similar, pero en la mayoría de países no existía, y mucho menos en toda Europa. Y a partir de los datos obtenidos en este registro, proveer de protocolos de manejo de estas enfermedades pues basados en unos conocimientos sólidos, porque hay realmente mucha información. Entonces, esto simplemente para que veáis de manera como un flash cómo ha evolucionado el registro, que ha sido una evolución muy positiva. Esto comenzó en enero del 2011, solamente participaba Europa, 15 países y 28 centros, y ha acabado en marzo del 2014, en realidad eran 3 años, diciembre del 2013, pero hubo la posibilidad de extenderlo 3 meses más. Y entonces se han incluido, esto ha sido algo mundial, porque en realidad también ha participado Estados Unidos, países de Asia, Australia. O sea, se ha pasado de 15 a 24 países y los participantes han aumentado de 28 a 80, con lo cual ha sido algo realmente pues, bueno y muy positivo. ¿Cómo hemos trabajado nosotros desde aquí?
Nosotros hemos sido el asociado de este gran proyecto, era en realidad el CIBER de enfermedades raras, CIBER. Sabéis que los CIBER es el acrónimo de Centros de Investigación Biomédica en Red y que es un sistema de investigación y de trabajo que existe en España, en el cual en diferentes temáticas se hayan agrupado estos centros y esto permite avanzar mucho en investigación. Entonces, el CIBER seleccionó un grupo de personas un poco con experiencia en este tema y finalmente se decidió que, como era algo bastante clínico de registro de pacientes, el Hospital Sant Joan de Déu seríamos pues, los coordinadores nacionales de este proyecto más europeo y mundial en realidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros informamos con toda la documentación oficial que nos aportaba el proyecto y el doctor Stefan Kolker a todos los centros en España que ven este tipo de pacientes. Se redactaron, ellos tuvieron que realizar un permiso al comité de ética de su hospital para que les diera el visto bueno para que podían participar. Los pacientes, muchos de vosotros habéis participado, tuvieron que firmar un consentimiento informado diciendo sí, yo autorizo que la información de la enfermedad de mi hijo sea registrada en esta gran base de datos, es una base de datos protegida legalmente que está físicamente en Heidelberg, en Alemania. Y luego estos datos eran introducidos por un becario o bien el médico del centro, pero en gran parte por nuestros becarios, que luego os los presentaré. Entonces, estos datos en realidad se introducían a través de unos formularios, había múltiples formularios que te introducían datos básicos del paciente, la clínica en el momento del diagnóstico, las pruebas de laboratorio, con qué tratamientos eran tratados, qué evolución clínica presentaban a lo largo del tiempo, los test neuropsicológicos, de calidad de vida, todo eso se va introduciendo y eso la verdad es que ocupa muchísimo tiempo. Por cada paciente son varias horas de trabajo cada vez que haces la introducción no solamente de una visita inicial, sino luego visitas de control. Entonces, finalmente aquí, a nivel de España, se ha podido introducir 138 pacientes de 11 centros hospitalarios diferentes, con una distribución muy similar entre ciclos de Laurea y acidurías orgánicas, y veis que son desde 7 meses hasta 40 años, es decir, hasta pacientes ya adultos. Estos han sido los becarios del proyecto, que son las auténticas estrellas, porque gracias a ellos se ha podido hacer todo este trabajo. Ellos se desplazaban a diferentes centros, a Madrid, a Palma de Mallorca, Andalucía, donde fuera necesario para recoger toda esta información. Tanto el doctor Carlos Ortez, la doctora Elisenda Cortés, Julieta González, y han hecho un trabajo absolutamente impecable y gracias a ellos se ha conseguido una participación muy destacada no solo de nuestro centro, sino de España en general. Entonces, finalmente, los resultados en toda la red, como os he dicho inicialmente, han dado lugar a una participación mundial, no solamente de Europa, sino también de la India, de Japón, de Australia y de Estados Unidos. Y si vemos aquí los países registrados por país, finalmente se han registrado casi 800 pacientes, lo cual es una cifra bastante buena. Y bueno, pues el país que más pacientes ha introducido es Alemania y luego España y Francia muy similares. Os tengo que decir que nosotros siempre íbamos los segundos, hasta última hora, que creo que los franceses, por punto honor, dijeron vamos a introducir unos cuantos más para quedar los segundos. Pero bueno, que eso no tiene importancia, pero simplemente os lo comento porque nosotros estábamos muy contentos de ser los segundos y finalmente prácticamente lo somos, empatados 138 y 139. Bueno, en general, si vemos la distribución de pacientes, de tipo por patologías, hay un poco más de 100 pacientes más con acidurías orgánicas que con trastornos del ciclo de la urea. Dentro de las acidurías orgánicas, la más frecuente, la que más pacientes se han registrado, con 150 prácticamente, son la metilmalónica y la glutárica, y luego con unos 100 viene en tercer lugar la aciduria propiónica. Y dentro de los ciclos de la urea, como era de esperar por ser la más frecuente, es el déficit de OTC, seguido de la citrullinemia, con 61 pacientes. Pero una gran diferencia con la OTC, porque ya sabemos, esto es una cosa muy conocida, que es el defecto más prevalente del ciclo de la urea. Entonces, con toda esta información de los pacientes, de sus datos clínicos, de la evolución, de los tratamientos, es una información totalmente anonimizada y protegida. Eso quiere decir que en ningún momento consta datos que puedan revelar la identidad del paciente, ni la edad, ni el nombre, ni muchas cosas que son, pues eso,
o características típicas de la persona para nada sale, eso está muy, muy protegido. Esa base de datos también tiene unos requerimientos legales y una protección. Hay pocas personas a las cuales que pueden acceder. Entonces, con todo eso se ha hecho un análisis muy interesante de todos los datos y ha sido muy productivo el resultado. En realidad, se han producido guías clínicas del ciclo de la urea, de 2 acidurías orgánicas, de la metilmalónica y de la propiónica, que están publicadas en Orphanet Journal of Rare Diseases y que son de acceso abierto a todo el mundo. De la glutárica ya existía una casi al principio del proyecto, con lo cual hubo una reunión de personas, digamos, expertas en esta enfermedad y se decidió que de momento no había nueva y no se iba a hacer ninguna nueva durante el desarrollo de esta beca. Entonces, básicamente son estas dos, de ciclo de la urea y de estas 2 acidurías orgánicas, y son unas guías muy bien hechas, con mucha información y que aportan evidencia en cuanto a cómo manejar estos pacientes, cómo tratarlos en descompensación de manera crónica, etcétera. Y luego se están elaborando, ya se han elaborado 2 artículos científicos que están aceptados en Journal of Inherited Metabolic Disorders, es una revista muy importante en el campo de las enfermedades metabólicas, pero fijaros todos los aspectos que se han tratado. Se ha hecho un artículo solamente de los síntomas iniciales, de los síntomas al debut de la enfermedad, otro de la evolución clínica, otro sobre el impacto del diagnóstico y del tratamiento en la evolución tanto de acidurías orgánicas como ciclos de la urea, y otro de aspectos conductuales. Esto es muchísima información, digamos, toda una recopilación muy interesante y de mucha ayuda para los profesionales que tratan estas enfermedades y también para los pacientes. Yo solo voy a comentar algunos resultados de estos 2 artículos, que son los que ya han sido aceptados, porque los demás todavía se están trabajando. Entonces, en cuanto a los síntomas iniciales de estas enfermedades, aunque ya hace tiempo que se conocen y que se ha publicado mucho y que ha habido muchos expertos que se han reunido, grupos de trabajo, etcétera, esto te da el hecho de que se hayan descubierto cosas nuevas, te ayuda más a la idea que decíamos inicialmente. Son muy necesarios los registros en estas enfermedades para aunar toda la experiencia posible. Entonces, os comento un poco los mensajes principales, aunque hay muchísima información y la lectura detallada de cada uno de estos artículos, vamos, te ocupa muchísimo tiempo. Hay muchas tablas, muchos datos, muchos detalles, pero yo os voy a decir lo más sencillo y tal vez lo más novedoso también. Fijaros, en la presentación clínica de estas enfermedades, normalmente es raro que antes de nacer ya haya sintomatología. Lo que estaba descrito en la aciduria glutárica era la macrocefalia, que son niños que tenían a nacer ya con una cabeza más grande de lo normal o bien en los primeros meses aparecía. Pero en este estudio se ha visto que en la aciduria metilmalónica hay una tendencia importante a que estos niños ya nazcan con un peso bajo, porque el problema de la energía, de las mitocondrias en esta enfermedad es probablemente más importante que en el resto. Entonces, esto ha sido como un dato nuevo, por así decirlo. En cuanto a los niños que ya se presentan síntomas en el periodo neonatal, de recién nacidos, digamos que existía una idea como aceptada por todo el mundo en el campo de las enfermedades metabólicas por intoxicación desde hace muchísimos años, que casi digamos que 2/3 partes de los niños con estas enfermedades empezaban los síntomas en periodo neonatal. Y esto pues se acerca a las acidurias orgánicas. Aquí un 60% de estos niños se han presentado en el periodo neonatal, pero lo que ha sido un poco inesperado es encontrar que en el ciclo de la urea no es tan frecuente como se pensaba. Solo un 45% de todos los pacientes registrados debutaban los síntomas en periodo neonatal, el resto fuera del periodo neonatal, incluso en la edad adulta. Y esto ha sido inesperadamente bajo en los varones con defectos de OTC, de la enfermedad del ciclo de la urea más frecuente. Esta enfermedad está ligada al cromosoma X, entonces la idea convencional es que como los varones solo tienen un cromosoma X, ese está afecto, no tienen otro sano para protegerse, como sí pasa en las mujeres. Entonces la idea es, los varones con déficit de OTC seguro que casi todos aparecen en periodo neonatal y son muy graves y tal. Pues se ha visto que no, que es inesperadamente baja los debuts neonatales de OTC en varones, y esto es un dato también nuevo. También se ha visto que las hiperamoniemias más severas siempre se producen en el periodo neonatal, tanto en ciclo de la urea como en acidurías orgánicas.
Y en cuanto a los debuts tardíos, hay dos datos que pueden ser interesantes, y es que un cuarto de todos estos pacientes, 26%, nunca tienen síntomas agudos. Es decir, nunca tienen un brote de descompensación, nunca de repente tienen una manifestación muy importante en cuanto a sintomatología, sino que tienen como síntomas crónicos. Y estos síntomas crónicos son sobre todo neurológicos, o bien epilepsia, o trastorno del movimiento, o retraso cognitivo, trastornos psiquiátricos. Entonces, esto supone un reto más en el diagnóstico, porque esto quiere decir que, sobre todo para los neurólogos o incluso psiquiatras, han de pensar mucho en estas enfermedades que siempre se consideran de niños pequeños, que hacen brotes de descompensación, que entran en coma porque se intoxican. Pues no, también pueden tener una sintomatología más crónica, más larvada. Esto es algo interesante a tener en cuenta. Y otra cosa también interesante es que en las descompensaciones, normalmente los pacientes más mayores tienen acidosis metabólicas mucho más severas que los recién nacidos, cosa que a priori nos parece extraño o pensábamos al revés, pero esto también ha sido un dato nuevo. Simplemente es un gráfico que aporta un poco las edades en las cuales se presentan estos pacientes. Aquí veíamos lo que comentábamos de los OTCs, que parece ser que los otros defectos de la urea tienen una mayor tendencia a presentarse cuando son más pequeñitos, edad 0, veis aquí, y luego ya hay toda una dispersión en las otras enfermedades. Otro trabajo que ya está aceptado y que también aporta una información interesante es no los síntomas al inicio, como os he explicado ahora, sino los síntomas a lo largo de la enfermedad, síntomas evolutivos. Entonces, como sabéis, estas enfermedades pueden afectar a diferentes órganos. El cerebro es el que más se afecta como consecuencia de la intoxicación aguda o crónica, y ya os hablaré un momento de los síntomas neurológicos más tarde, pero han habido una serie de datos a nivel de diferentes órganos que también son interesantes. Fijaros, aquí a nivel cardíaco, la idea de que la miocardiopatía, la afectación cardíaca, el corazón se hacía más, digamos, grueso las paredes del miocardio, o al revés, como más dilatado. Había una idea clásica en la aciduria propiónica, aunque solamente de 100 casos han habido 3 pacientes afectos, pero fijaros que la metilmalónica también es algo que aparece. Esto no lo teníamos tal vez tan en mente. Y lo que sí que llama la atención es que hay 14 pacientes con un trastorno del ritmo cardíaco, con un QT largo que se llama, en la aciduria propiónica. Esto lo que nos indica es que hemos de monitorizar mucho mejor la función cardíaca, hacer electrocardiogramas en estos pacientes. En cuanto a la afectación visual, por ejemplo, esto yo era una cosa que no tenía en mente y que probablemente muchos de los compañeros, de los profesionales que atendemos enfermedades metabólicas, tampoco lo teníamos en mente, y hacíamos exámenes oftalmológicas de rutina en pacientes con, por ejemplo, aciduria metilmalónica, que parece que puede haber una afectación de nervio óptico. Aunque es raro, aunque es una baja prevalencia, esto hace que cambiemos un poco nuestros protocolos de atención. Esto es un dato muy interesante en cuanto a la función renal, probablemente el más interesante. Hay una proporción muy importante de acidurías metilmalónicas en las cuales a lo largo del tiempo se puede afectar la función renal. Esto ya era conocido, aunque aquí la proporción te da una idea de la importancia, pero sobre todo este es un dato totalmente nuevo. En la aciduria glutárica parece ser que a lo largo, que con la edad y sobre todo a partir de la adolescencia, hay una tendencia a tener una deficiencia en la función renal, una insuficiencia renal. Esto era un dato desconocido. Entonces, a partir de ahora se ha de monitorizar muy bien la función renal en niños con aciduria glutárica para ver si incluso podemos avanzarnos en estrategias terapéuticas para evitar que haya problemas renales. Y luego ya a nivel digestivo y hepático, esto ya era más conocido, la hepatomegalia aparece en un 37% de los pacientes, sobre todo en la aciduria arginosuccínica, y los vómitos de repetición son bastante frecuentes, y en esta serie un 13% de pacientes necesita una alimentación por botón gástrico. Esta es la sintomatología neurológica, que es mucho más compleja y no vamos a entrar en detalle, como cosas nuevas en los trastornos del movimiento. Aquí se ha borrado, este porcentaje se refería a una enfermedad del ciclo de la urea, la aciduria arginosuccínica, que tiene un porcentaje importante de trastornos de trastornos de movimiento. Y aquí algo que tampoco teníamos mucho en mente es que en la aciduria propiónica pues es una de las enfermedades metabólicas también con más epilepsia, bien, al menos en nuestras series, claro, son series muy pequeñas, esto no lo habíamos tenido en mente o no lo teníamos tan presente. Entonces, ¿por qué toda esta sintomatología? Aquí, en estos trabajos, son trabajos clínicos, son trabajos descriptivos, pero sí que es verdad que hay muchas personas con gran experiencia, que hay investigadores y que intentan
preguntarse por qué pasa todo esto. Pues esto es por los mecanismos de la enfermedad y clásicamente siempre dicen, no, es que esto es un tóxico y esta acumulación de esta sustancia es lo que hace daño. Pero esto es una explicación muy simplista, el metabolismo es mucho más complejo. Una alteración X va a desencadenar pues muchísimas otras cosas en todo el metabolismo en general porque son reacciones químicas que están interconectadas. Entonces, una cosa que es muy importante es el déficit de energía. Estos tóxicos que se acumulan inhiben el metabolismo energético y esto parece especialmente importante en enfermedades como la aciduria metilmalónica, que puede presentar problemas cardíacos, que se han visto que tienen mitocondrias muy importantes, muy grandes, gigantes. Otra cosa que se considera poco y que es una hipótesis que os lanzo yo desde aquí, que tampoco es que se haya validado ni mucho menos, es que seguramente los lípidos de membrana y los lípidos cerebrales están alterados en estas enfermedades. ¿Por qué? Porque hay un secuestro de una molécula que se llama acil-CoA, se forman acil-CoA ésteres anómalos y esta es una vía muy importante para la fabricación de lípidos que tienen, digamos, mucha importancia en el funcionamiento cerebral, esfingolípidos, fosfolípidos. Yo creo que esto es una vía de investigación muy buena y que pudiera dar lugar a tratamientos adicionales a los que ya existen. Y por otro lado, la barrera hematoencefálica, que no tiene transportadores eficaces ni para ácidos dicarboxílicos, los que se acumulan. Por ejemplo, en la glutamina, el transportador solo trabaja bien si la concentración de glutamina es normal. En el ciclo de la urea, cuando la glutamina se dispara, este transporte está afectado, con lo cual se quedan ahí atrapados en el cerebro sustancias tóxicas que van a producir pues, problemas, como veíamos, de trastornos de movimiento, epilepsia, trastornos psiquiátricos, etcétera, etcétera. A pesar de un manejo bueno, incluso muchas veces. Entonces, ya, para acabar, os explico, esto sería todo el resumen del proyecto y ya veis que el futuro es prometedor por lo siguiente. Mirad, esto empieza en el 2011, hasta el 2014 está financiado por la Comunidad Europea. A partir del 2015, el doctor Stefan Kolker, que es una persona muy organizada, que ha hecho un trabajo excepcional, dice, vamos a crear un comité científico para que esto no se pierda, vamos a seleccionar a diferentes personas en Europa, y están aquí todos los países que participan, y estamos nosotros también, para que toda la información que se ha recogido en esta base de datos, que es enorme, podamos todavía explotarla más, entre comillas, sacar mayor beneficio. Entonces ya se han diseñado nuevos trabajos, se va a comparar lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en Europa, se van a hacer en profundidad cuáles son las modalidades terapéuticas, si es el trasplante, si son los depuradores, si es esto, si es lo otro, los efectos adversos de los tratamientos, que está muy poco reportado. Se va a intentar hacer un puntaje predictivo de severidad, es decir, con todos estos ítems, qué probabilidades tenemos de tener un mal pronóstico o un buen pronóstico en este paciente. Entonces, esto ahora ya vamos a empezar a reunir este comité científico para elaborar todos estos trabajos y hay la buena noticia de que hay una fundación privada alemana, que es la Fundación Dietmar Hopp, que se ha comprometido a mantener la base de datos hasta el 2020. Hasta mantener este registro. Entonces, ahora nuestra tarea es ver si podemos de alguna manera tener recursos para continuar teniendo becarios, tal y como hemos tenido hasta ahora y que han sido la clave para tener un buen resultado, es si de alguna manera nosotros pudiéramos tener también recursos para ir manteniendo en los pacientes de aquí, pacientes españoles, una continuidad en este registro para poder tener pues eso, más información y mayor conocimiento. Entonces, ya como conclusiones, esto parte de un trabajo muy bien organizado, muy bien dirigido. Yo participo en otras becas europeas y esta ha sido la mejor, sin duda, la mejor experiencia en cuanto a organización. Este doctor alemán ha sido excelente, es una cosa realmente para felicitarlo. De aquí han salido unos resultados muy interesantes que sirven tanto para los médicos como para los pacientes y esto básicamente es por el esfuerzo de todos, empezando por vosotros y bueno, pues trabajando conjuntamente, que es la manera en la que hemos de ir como decía también la doctora Serrano anteriormente, en estas enfermedades. Y ya está. Muchas gracias por la atención y si tenéis preguntas o...